Hoy vamos a escuchar y analizar musicalmente a uno de nuestros grupos de rock metal favoritos desde Japón, Baby Metal, con su canción Divine Attack, que dice de la siguiente manera. Arrancamos con un si bemol hiper poderoso. Desconozco por qué a todos los que hacen metal les gusta tanto el si bemol. Entiendo que puede ser por una guitarra de 7 cuerdas que suena todo mucho más profundo y podrido, o porque en el bajo también ese si bemol suena muy particularmente poderoso. Pero fíjate que 4 golpes para caer en el si bemol y todavía no han comenzado a cantar. No hay ningún otro riff en particular, sino que es una búsqueda más rítmica, si se quiere, percusiva. Y la voz hermosa de la cantante, como siempre. Por favor, recordame los nombres de las integrantes debajo en los comentarios porque suelo olvidármelos. Me cuesta mucho recordarlos, si no lo fijo de alguna manera no me es posible, pero me comprometo a que si me los dejas escrito debajo, ya para el próximo video voy a tener todo reconocido al pie de la letra. Y fíjate que efectivamente estamos en si bemol menor, o si bemol eólico, una tonalidad extremadamente oscura. Y la progresión de acordes va... No. Si bemol menor, hacen el la bemol de paso para ir al sol bemol mayor, mi bemol menor y la bemol mayor. Una resolución tremendamente modal y fíjate que de fondo, si usas auriculares, hay una percusión hermosa. Digo, es una progresión de rock bastante tradicional de alguna forma, ¿no? Sobre todo por ese bajo que baja. Están bastante tiempo en el si bemol, ¿no? Esa progresión por ahora no hay nada más que eso en cuanto a la voz, que es maravillosa. Fíjate que tiene muchas oscilaciones y está cantando en un rango medio para la misma, pero todavía no ha explotado como ya estamos acostumbrados en Baby Metal. Estimo que ocurrirá, no me espero menos de esto. Esto también fue hecho en vivo como los últimos videos que estuvimos haciendo sobre Baby Metal, pero esta canción ya desde el vamos creo que me está gustando mucho más que las anteriores. Estamos en una suerte de preestribillo ahora, ¿no? Porque pasó la introducción, 2 estrofas, y fíjate que están reutilizando el material musical que nos habían presentado antes. Si bemol menor, la bemol mayor, sol bemol mayor, con 2 golpes cada uno. Ta ta tira ta 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 pira ta ta ta. Hermoso todo. Estoy esperando que aparezca algún riff, algo particular que nos despierte el otro interés musical que tenemos, que es el descubrimiento de nuevas melodías, la coreografía perfecta, como siempre, de las otras integrantes, que por ahora, si mal no recuerdo, no escuché ningún coro, así que vamos a ver con qué nos encontramos, pero hasta acá, todo precioso. Música épica, cinematográfica, ¿no? Fíjate, 3 notas, si bemol, do y re bemol, ¿no? Fa si, la resolución típica, hiper tradicional para comenzar el estribillo. Tres notas, 3 acordes, todo hermosamente bien construido, y ahí sí estaban cantando en composé las 3 cantantes, no estaban haciendo una superposición melódica, pues están cantando la misma nota sin armonizaciones por ahora, pero que suena mucho más poderoso, suena coral porque están haciendo la misma nota las 3 y suena tremendamente épico. Y otro de los recursos muy utilizados en el metal es el movimiento cromático, ¿no? Del si bemol al si, que hasta ahora no había aparecido, ese si natural o do bemol si querés, pero suena más a si natural porque está en formato de ascenso. Sumado a la coreografía de las maravillosas Baby Metal. Cualquier otra recomendación de canción, dejala escrita por favor debajo en los comentarios, porque vamos a seguir volviendo a este grupo porque nos gusta mucho, al igual que otros como Nemófila o Bandmade, de los cuales tenemos varios videos en el canal que puedes ver por acá arriba o debajo en la descripción. Continuemos.
Atención al doble, triple, cuádruple bombo del batería, que es una ametralladora musical, y el riff de guitarra. Sutil, sencillo, muy preciso, pero poderoso, porque tiene muchísimos cromatismos. Fíjate todo el recorrido que hace, ¿no? Empieza en un fa, como si fuera el acorde de si bemol menor, salto de quinta descendente y ahora aparece el si natural que había aparecido en la parte anterior que habíamos comentado recién y hace todo este movimiento. Mucho cromatismo. Y aparecen notas muy extrañas a la tonalidad. Bueno, muchas no, dos en realidad, el si natural y el la natural, que aparecen para dibujar esto que es tremendamente poderoso. Preestribillo que además es acompañado por los golpes de puño de las muchachas. Fíjate que en vez de volver a cantar dos estrofas, hicieron una parte bien metalera con el cromatismo y luego le sumaron ese riff que podríamos calificar de un solo, porque los solos pueden ser definidos y estar escritos o pueden ser solos improvisados en el momento. Esto funciona más como un solo escrito, ¿no? Con este pasaje hermoso. Que cierra por todos lados y queda tremendamente bueno. Suena muy modal, es algo muy interesante de escuchar. Y finaliza el preestribillo y pasamos nuevamente al estribillo, como es de esperarse, ¿no? Hermoso también el pasaje de las voces. Fíjate con cuán pocos recursos se puede crear algo tremendamente poderoso. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha, pero si te interesa acceder a material completo o solicitar alguna recomendación dedicada especialmente para vos sin estos cortes, podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Muchas gracias por la comprensión y por tus comentarios. Positivos o negativos, todo es bienvenido. De alguna forma, no sé por qué esto me está haciendo acordar a Queen, sobre todo el pasaje este de... No sé si a Queen específicamente, pero tengo una canción en la punta de la lengua o en la punta del cerebro que no me está saliendo, pero ese pasaje es como calcado. Si te viene alguna referencia al respecto, por favor dejala escrita de abajo en los comentarios, como asimismo cualquier otra recomendación, sea de Baby Metal o de cualquier otro grupo, para que podamos analizarlo en el canal, porque acá somos una comunidad muy abierta a conocer nuevas bandas, sobre todo de rock, ¿no? Que es el género que más curtimos en este canal, junto con los grupos vocales o los grandes cantantes, que vas a poder encontrar debajo en la descripción o por acá arriba en alguna viñeta. Fíjate que apareció algo de el artcore, ¿no? Que es un género de alguna forma bastante reciente, pero que es una mezcla de música electrónica con música de anime, si se quiere, para llamarlo de alguna forma genérica, que combina esta percusión muy acelerada, extremadamente rítmica y precisa, como muy metronómica, y que genera todos estos estados de ánimos bastante ambivalentes entre una melodía que puede ser melancólica o triste y una música percusiva muy poderosa detrás, como estamos escuchando en Baby Metal, que ya lo hemos escuchado en otros análisis que hicimos al respecto. Esto es para headbanguear, ¿no? Para taca, 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 taca. Además es hiper rítmico y fíjate cómo en esa sección, justo antes de ingresar al último estribillo, porque ya se está terminando la canción, fueron abriendo el panorama, fueron filtrando al principio el sonido y luego le fueron quitando el filtro para que se abriera el espectro de frecuencias y sonara cada vez más amplio, que ese es un recurso de producción musical muy utilizado y que viene muy bien para estos casos y que siempre es bienvenido porque genera como un riser natural de alguna forma que nos permite desembocar con todo el poder en el nuevo estribillo. Y estamos cerca del final de la canción, que dice de la siguiente manera. Y fíjate que cambiaron el final de la melodía del estribillo, que era 3 notas nada más. Primera vez y segunda vez.
Sí, exactamente. Describieron completamente el acorde de si bemol menor para confirmarnos efectivamente que se encuentran en esta tonalidad y vamos a ver de qué se trata la coda, que es la última parte de una canción que puede estar o no, porque no afecta el sentido general de la composición, pero que muchas veces se utiliza como para darle un cierre más significativo a la pieza. Un recurso muy utilizado en la música popular y en la música académica también. Ay, se quedaron tensos ahí y no resolvieron en el si bemol menor. Fíjate que le dieron como un final más orquestal, épico, para darle un cierre tremendamente maravilloso a esta canción. Muchas gracias por recomendarme siempre a Baby Metal. Hemos escuchado Divine Attack. Cualquier otra recomendación es bienvenida debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos de Baby Metal que ya tengo preparados especialmente para vos. Chau.